Eh, Hola papá, feliz cumpleaños en tus 80 años. Hoy es un día muy especial, muy importante para usted. Saludos a la familia, saludos a mis tíos, a mis tías, a mis primos, primas. Eh, Me hubiera encantado haber estado allí en el día de hoy, pero pues Michelle está haciendo una maestría y está en plenos exámenes esta semana, entonces fue imposible ir. Primero está la familia, cuidar a los niños para apoyarla a ella en sus estudios, así como ella lo hizo cuando yo estuve estudiando mi maestría aquí en Irlanda. Y pues también el estudio pues está primero, ¿no? El estudio de ella está primero. Eh, bueno, pues papá, gracias por todas las cosas que me ha dado en la vida, todo lo que tengo y todo donde estoy, ha sido gracias a usted. También a mi mamá no, detrás de un buen hombre hay una gran mujer. Y pues voy entre esos valores que mi papá me entregó, me enseñó, me inculcó, están los obstáculos de siempre pasar, mirar siempre la meta y no enfocarse en los obstáculos, en la humildad, en el buen ejemplo, siempre dar buen ejemplo, en los sueños, la valentía, el estudio, que es un valor muy importante que él me dio y que fue también muy importante en mi vida, la familia y tener siempre prioridades y pues el nunca es tarde para soñar. Entonces yo tengo voy a contarles unas memorias rápidamente, unas anécdotas, unos recuerdos de cada uno de estos valores, de donde yo adquirí cada uno de estos valores gracias a mi papá. Entonces, cuando yo nací en 1977, bueno, no me voy a ir por todos los años, ¿no? Voy a ser breve, voy a tratar de ser rápido y breve. Bueno, en 1977, el 7 de mayo, yo nací. Y ese día, cuando mi mamá la llevaron al hospital, en la caja de provisión al norte de Bogotá, mi papá estaba al otro lado de la ciudad. Y entonces él toma un bus, se va por la 30 y en la mitad del camino pasa un tren y estrella el bus. Y hubo un accidente terrible, hubo muertos. Y entre ellos pues mi papá estaba allí, él sobrevivió, gracias a eso es que lo tenemos hoy, porque él sobrevive a ese accidente y está hoy con nosotros. Y el obstáculo allí fue que a pesar de que mi papá tuvo ese obstáculo, ese accidente ese día, él llegó al hospital a recibirme y a atender a mi mamá. Entonces él llegó pues afortunadamente bien al hospital y llegó pues a tiempo. El, la humildad él me la enseñó cuando yo estaba en el colegio, como en primaria, en cuarto de primaria, hubo un concurso de poesía y cuento. Y pues yo no tenía nada que decir y yo le pedí ayuda a mi papá me prepara, me entrena a un cuento que él sabía desde muy chiquito, que se llama El Herrero Leonidas. Este cuento es bellísimo y se trata de un herrero que vivía en una aldea y un día un jinete llega con su caballo y el herrero Leonidas era muy engreído y no era humilde, ¿no? Entonces él tenía en la entrada de su herrería, tenía un letrero que decía Leonidas el maestro de maestros. Entonces este jinete entra y le dice, bueno, le hago un reto, si usted es capaz de ponerle las herraduras a mi caballo, le pago la cuenta por cambiarle las cerraduras, pero si mi caballo es capaz de ponerse las cerraduras a sí mismo, sin su ayuda, me deja la cuenta gratis. Entonces se hizo el reto. Al final el caballo hizo magia y se puso las cerraduras al mismo y el jinete sale volando al final por las nubes y el herrero Leonidas queda sorprendido y cambia su letrero como el aprendiz Leonidas. Bueno, este es un cuento mucho más largo, con mucho más es un cuento pues hermoso y muy largo y ese cuento me hizo ganar a mí el concurso. Entonces a mí nunca se me olvida porque allí yo aprendí que con humildad uno puede triunfar, ¿ok? Y desde ese día yo no he parado de triunfar afortunadamente y lo digo porque yo al emigrar aquí en Irlanda
así como le pasó, por ejemplo, al hijo de mi tío Gilberto. Nosotros migramos a Europa y no, así, nunca fue fácil, porque aquí llegamos como llegan los venezolanos a Colombia. Y algunos resistimos, otros se devuelven. Afortunadamente, de pronto porque nos enamoramos de estas culturas y gracias a los valores que nos inculcan nuestros papás, logramos resistir y logramos salir adelante, y eso en cierto modo es un triunfo. Cualquier tipo de triunfo, por más grande o pequeño que sea, siempre es un triunfo. Entonces la humildad siempre nos va a llevar al triunfo. Él siempre me decía, donde fueres, haz lo que vieres, y eso es lo que yo he hecho aquí. Y todo inmigrante tiene que hacer lo mismo. Donde fueres, haz lo que vieres y te va bien. Bueno, después hubo otra anécdota, que fue el grado de mi papá. Mi papá me dio buen ejemplo, porque yo cuando mi papá se graduó de la Gran Colombia como abogado, ese día fue muy especial para mí, porque yo lo vi a él triunfando, lo veo a él, y ese fue el ejemplo que él me dio a mí para poder yo replicar lo que él hizo en su vida. También yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, yo a veces bajaba, estaba durmiendo y a veces tenía que ir al baño, y bajaba a la sala y yo lo veía él estudiando a altas horas de la noche. Y eso a mí me parecía, pues, me parecía me impresionaba muchísimo, me sentía muy orgulloso de él, que él fuera tan capaz. Y pues eso fue un buen ejemplo. Entonces, otro valor que yo aprendí él fue el soñar. Mi papá me enseñó a soñar un día que Hernán, un primo, el hijo de mi tía Rosita, lo íbamos a despedir al aeropuerto porque se iba a Barranquilla o a la costa a estudiar medicina. Y entonces yo me acuerdo que cuando él lo despedimos y él pasa a la puerta, yo quería irme con él, yo quería estar allí, yo quería subirme a ese avión. Entonces yo le dije a mi papá, yo quiero en la vida hacer como Hernán, quiero hacer lo que hace Hernán, que irse a un avión y salir y viajar. Entonces mi papá me dijo, bueno, ese va a ser su sueño y cúmplalo. Trabaje duro para que porque para lograr los sueños hay que trabajar duro. Y desde ese día yo empecé a trabajar duro y pues afortunadamente se me dio. Gracias a mi trabajo que tengo ahora, llevo 8 años viajando por todos lados, y cada vez que me subo a un avión me acuerdo de esa noche con mi tía Rosita y Santiago y los primos. Bueno, hubo otro valor que mi papá me inculcó, que fue la valentía. Cuando yo estaba pequeño, yo estudiaba en un colegio que se llamaba El Mundo Nuevo en el barrio, y era un colegio muy bueno, me daban almuerzo y estaba cerca de la casa y era muy cómodo. Pero hubo la oportunidad, gracias a mi tía Mira. Mi tía Mira fue muy importante para mi vida, y al igual que mi tía Hilda y mi tío Manolo, porque ellos me educaron y yo estoy muy agradecido con ellos. Pero entonces mi tía Mira le sugiere a mis papás que me pongan a estudiar a un colegio público, que es el Instituto Técnico Central La Salle, el mejor colegio público de Colombia. Colegio muy muy bueno, y yo diera lo que fuera para que todos los colegios públicos de Colombia fueran mejores que incluso los privados. Pero bueno, eso es otro tema. Este colegio público quedaba en un lugar de Bogotá, en un lugar de Tolerancia, que es en el centro. Entonces yo, un niño de 12 años, salir de esa comodidad a subirme un bus todos los días a ese viaje y a meterme a un lugar de Bogotá, pues eso le causó mucho miedo a mi mamá. Pero mi papá se interpuso y le dijo, no, el estudio está primero y hay que ser valiente. Y gracias a eso yo resulté estudiando en ese colegio. Ese colegio fue primordial para mi educación. El viaje a Londres. Yo cuando me gradué, después de que me gradué de la universidad, no logro encontrar trabajo. La situación en esa época, que fue al principio de la administración de Uribe, donde la gente como yo no teníamos oportunidad de nada. También tuve unas malas experiencias en el llano, donde a mí casi me hacen un secuestro por unos policías, por un ejército. La SIJIN resultó ser. Yo era profesor de la Universidad de los Llanos, y gracias a que yo iba para un asado,
con ellos de la universidad, iba con varios profesores y uno de ellos era un profesor importante y a nosotros nos secuestran, nos llevan allá a un lugar, yo creo que nos iban a hacer un falso positivo y gracias a que éramos profesores nos dejaron tranquilos, no nos hicieron nada, pero eso fue un susto muy tenaz. Y ese día yo decidí irme de Villavicencio y mi papá siempre me decía, salga al exterior a estudiar, haga lo mismo que hacían sus compañeros, que hicieron mis compañeros. Ellos se fueron a estudiar al exterior y cuando regresan a Colombia quedan bien ubicados como gerentes y demás en grandes empresas. Y yo pero yo tomé ese ejemplo y ahí fue cuando yo finalmente escucho a mi papá y me voy yo a estudiar a Londres y él me costea ese viaje, él me costea el curso de inglés, él me costea la acomodación y demás, que no fue fácil y ese fue mi salto, ese fue el empujón que él me da para yo poder resultar estudiando aquí, entrar a la universidad. Después de hacer curso, me vengo para Irlanda y resulto estudiando una maestría en telecomunicaciones y electrónica en la Universidad de Dublín. Entonces, eso se lo debo a mi papá, ¿ok? El estudio. Después, hace 8 años, yo me casé con Michelle. Y pues con ella tenemos una gran familia, somos 4 hijos, Isabela fue la que tocó el violín, que es la mayor, y Julia, Alexandra, que es la bebé, y Arturo, que en este momento está con la abuelita visitándola cerca de Dublín. Y con ella nos casamos, entonces para el matrimonio mi papá vino acá a Irlanda, y la noche anterior de mi matrimonio salimos de eso de las cervezas y él me dijo que la familia era muy importante, algo que me enseñó y me caló muchísimo. Me dijo que la familia no era tanto el amor y que eso es importante, el amor, el cuidado, la educación, todos estos valores, pero que hay algo mucho más importante que él me dijo a mí esa noche, me dijo él que es algo mucho más importante de eso y es cuidar a la familia, proteger a la familia, que uno no debe permitir que nadie le haga nadie a la familia, que nadie pueda destruir la familia, que eso es lo más importante. Entonces a mí me caló y eso fue un gran valor que me dio él ese día. Por cierto, esa noche nosotros nos tomamos una cerveza irlandesa que es una cerveza negra y es muy espesa, es la cerveza Guinness. Y es una cerveza muy negra y tiene hierro. Entonces al otro día mi papá, nos tomamos buenas cervezas esa noche, y al otro día mi papá sale del baño, sale asustado y me dice, Giovanni, lléveme al hospital. Y yo, ¿qué pasó, papá? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y me dijo, no, es que fue al baño a ensuciar y salió todo negro. Entonces yo le dije, no, eso es la cerveza, no se preocupe. Y después al rato mi papá se calmó y me dice, con razón es que dicen que los gringos tienen el alma negra. Bueno, después, ahora unos años después viene la casa. Yo viví muchos años aquí en Irlanda, que es un país muy costoso, por eso me queda tan difícil ir a Colombia, porque la vida acá es carísima y yo me acostumbré a pagar arriendo. Entonces mi papá nunca estuvo de acuerdo con eso, pero uno después de los años no se acostumbra, pero él nunca estuvo de acuerdo con eso. Y él fue el precursor, él fue el que dispara, el que hace que nosotros nos motivemos a comprar la casa, porque él me manda un dinero y me dice, guarde ese dinero. Y como no era ni dinero mío, entonces yo lo guardé en una cuenta y lo dejé ahí por años. Después yo por un viaje recibí una buena comisión y esa plata me sobró y decidí meterla en el mismo fondo, en la misma cuenta. Y entonces nos gustó con Michelle tener tantos ahorros y seguimos ahorrando y eventualmente llegó la casa. Pero si no hubiera sido, lo que quiero decir es que si no hubiera sido por mi papá, yo no hubiera comprado esta casa donde tengo a mi familia. Y eso lo que me enseñó a mí fue la prioridad. En la vida hay prioridades. Entonces, el último valor que pues para compartirles hoy es el último caso que tuvo mi papá como abogado recientemente, que él sacó el caso adelante y ganó. A pesar de la edad que tiene, él lo logra. Y eso es un ejemplo grandísimo que nos da a todos nosotros, que nunca es tarde para soñar.
Muchas gracias y pues eso era todo. Un abrazo a todos. Y ahora los dejo con ustedes, con Julita, que les va a dar una pieza en el clarinete. Y pues bueno, muchas gracias. Dale, venga por acá. Gracias, feliz Navidad, feliz año, un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Ok. Chao, chao.